Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva. Aquí en la pantalla de C5N, ya saben, hasta las 0:30, Te quiero despierto, te quiero despierta. Hasta las 0:30 su cita con la información, el análisis, temas que ahora vamos a tratar trasciendan un poquito la coyuntura. La coyuntura no la vamos a descuidar, ahora se viene el editorial de siempre, pero en un rato, lo anticipó Pablo Dugan, vamos a hablar en profundidad con Ofelia Fernández y le voy a dar tiempo a la charla, no solo porque esta referente estudiantil, ex legisladora porteña, dirigente del peronismo juvenil, no suele dar muchas entrevistas, sino también porque acaba de hacer público un documental imperdible. Este documental, que se llama Cómo ser feliz, aborda una problemática que no es de los jóvenes nada más, es de todos ya a esta altura. El vicio, la adicción al celular y la angustia que generan además las redes sociales, el escroleo permanente, esa desesperación que no nos deja ni un ratito. Estoy seguro de que tenés el celular cerca, vos que me estás mirando en vivo. Estoy seguro de que si me estás mirando después a través del celular, te están distrayendo 100.000 millones de cosas que aparecen. Bueno, de eso vamos a hablar con Ofelia en un ratito. Me parece que es un tema urgente y a la vez que es urgente ha sido tratado muy en profundidad, de manera muy certera en este documental del cual vamos a hablar apenas en media hora con ella. Viene también otro joven, Matías Mora Cáceres, un joven de 30 años, politólogo, nacido en Fiorito, que tiene también lo suyo para decir respecto de una oposición que parece todavía en knockout después del 26 de octubre. Una oposición que intentó surfear la campaña sin propuestas, con eslogans, con la sola promesa de frenar a Milei y que ahora, de cara a esta segunda mitad del gobierno de Milei, en la cual además, viene con todo, a atropellar por las cosas que no pudo hacer en la primera, vamos a ver justamente qué oposición ofrece. De eso hablaremos con él, más sobre el final del programa, pero ahora arranquemos por la actualidad económica. Hoy fue un día en el cual el dólar oficial se mantuvo sin cambios, en el cual luego de una semana, digamos, en el sub y baja, muy cerca del techo de la banda de flotación, empezaron a hacerse preguntas más profundas los operadores de la City, los que operan con el dólar en general, que ven una especie de calma chicha. Una situación que con los números actuales no puede mantenerse demasiado tiempo, pero que a la vez el gobierno jura y perjura que va a mantener. Hace un ratito nada más, el ministro de Economía insistió en el comprá campeón. Dijo, no te preocupes por lo que vaya a pasar en el dólar, en otra de estas entrevistas concesivas, más bien charlas que solo permite que le pregunten en esas circunstancias, en este caso en un canal colega. Claro, lo que viene diciendo Milei también en Estados Unidos, que estuvo jueves y viernes allí, es que el esquema de bandas por ahora se mantiene. Caputo dijo en uno de los encuentros que organizó el Consejo de las Américas con inversores que la banda puede llegar a moverse levemente hacia arriba. Le preguntaron esto puntualmente, Bloomberg reportó que él respondió algo así como maybe that. Puede ser eso. Claro, después lo desmintieron voceros del Ministerio de Economía durante todo el día de ayer y por eso hoy reinaba la confusión en un mercado cambiario en el cual, todavía no saben muy bien a qué atenerse. Pero sobre todo no saben a qué atenerse porque Caputo está respaldado por ahora por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que hace declaraciones para mover el dólar, lo hizo antes de la campaña, instalando también una especie de extorsión, un terrorismo, qué iba a pasar si perdía las elecciones el oficialismo justamente con el apoyo estadounidense y con el dólar, pero que lo hace de manera absolutamente opaca, absolutamente opaca. Esto le empezó a costar antes de las elecciones argentinas
apoyos a Trump en Estados Unidos, le empezó a generar cuestionamientos. Pero este fin de semana que pasó llegó al máximo nivel. Ya directamente el expresidente demócrata Joe Biden, quien debió resignar su candidatura a la reelección a manos de Kamala Harris, que fue derrotado su partido por parte de Trump, luego de que Trump a su vez había sido derrotado por Biden en su intento reeleccionista, habló de la Argentina y no de la mejor manera. Escuchá. Trump is taking a wrecking ball not only to the people's house, but to the Constitution, to the rule of law, to our very democracy. And yet while doing this, Trump at the same time can provide recently, on his own account, $40 billion line of credit to Argentina without even the government voting for it? Who in the hell does he think he is? ¿Quién diablos se cree que es?, pregunta Biden en este encuentro demócrata de este fin de semana, respecto de algo que en Estados Unidos ya se instaló como si fuera cierto, porque no es cierto, que es que Trump le dio 40.000 millones de dólares a la Argentina. La realidad es que el Fondo Monetario en abril le concedió un préstamo fuera de regla completamente por 20.000 millones de dólares, desembolsó 14.000, el resto se van a ir desembolsando contra los pagos de Argentina de los vencimientos del anterior préstamo, el que tomó Macri y refinanció el peronismo, pero luego no apareció este monto del cual hablan en Estados Unidos. Aparecieron, sí, declaraciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, diciendo que iba a haber un swap por 20.000 millones de dólares, un intercambio de monedas, que nunca se formalizó. Y que además de eso iba a haber 20.000 millones más de los grandes bancos de Wall Street, que la semana pasada el jefe del JP Morgan ya dijo, bueno, ahora que ganaron las elecciones ya no lo necesitan. O sea, JP Morgan no los va a poner porque no encontró las garantías necesarias para su repago. Claro, ellos son los que ya una vez se quemaron con leche con Caputo, lo ven venir al ministro de Economía y dudan. No sé si lloran, pero dudan, ¿no? La otra vez nos clavaste, tuvo que aparecer el Fondo Monetario a rescatarte. Bueno, ahora, ¿qué onda?, se preguntan. Claro, es súper opaco el manejo de la deuda por parte de Milei y Caputo, al punto tal de que la semana pasada financistas y economistas de la consultora Econviews, que conduce Miguel Kigel, un simpatizante del gobierno, debieron encontrar qué pasó con los pesos que había comprado Bessent. Primero descubrieron que esos pesos habían sido puestos en letras del Banco Central, letras atadas al valor del dólar oficial, dos letras casi impronunciables, Legar y Lemin, que bueno, le proporcionaron cobertura en pesos a Bessent y le hicieron hacer un buen negocio, porque además le pagaron una tasa de interés. Claro, luego, cuando vende esos pesos equivalentes a unos 2.000 millones de dólares, que es lo que usó para hacerlo llegar a Caputo a las elecciones del 26 de octubre, aparecen otros préstamos, pero otros préstamos que no sabemos bien en qué consisten. Cuando dice otros pasivos, el balance del Banco Central no detalla. Y no detalla porque además no hay un acto administrativo de toma de deuda que respalde esto. La semana pasada, a esta primera información que, insisto, descubrieron haciendo arqueología forense, algunos economistas especializados en leer estas planillas, apareció otra posibilidad de préstamo, también informal, del Tesoro estadounidense, que le habría entregado al Tesoro argentino los dólares para cubrir el vencimiento de la semana pasada. 850 millones de dólares fue el vencimiento, que se pagó sin que las reservas cayeran en igual proporción. Claro, fueron a esta planilla que les voy a mostrar ahora, también financistas insospechables de cucas, de peronistas, de zurdos, ni mucho menos, y encontraron en las planillas de las tenencias de moneda del Fondo Monetario que declara el secretario del Tesoro, el Tesoro estadounidense, encontraron que hubo una caída de la tenencia de DEGS, que eso es SDR en español, es la moneda del Fondo Monetario, que coincide con lo que Argentina le pagó al Fondo Monetario.
De vuelta, es algo completamente opaco el manejo de la deuda de Caputo y Milei. Tan opaco que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, contó este fin de semana que hizo un pedido de acceso a la información. Esta mañana lo contó. Hizo un pedido de acceso a la información para que le cuenten, en base a la ley de acceso a la información pública, si hubo efectivamente un swap como anunció Scott Bessent. El jefe de gabinete le envió al Ministerio de Economía esta pregunta, que a su vez la remitió al Banco Central. Y pasados los 15 días que impone el artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin que se formulara ninguna respuesta, lo que dice Gil Domínguez es: no hay un swap de monedas vigente. Pero aparecen los dólares del fondo a través de esa cuenta de derechos especiales de giro del Tesoro de Estados Unidos. De vuelta, como dijo Joe Biden respecto de Donald Trump, ¿quién se creen que son? Porque esto es una democracia y esta es guita de todos nosotros, de la que están hablando, la que vamos a tener que pagar en algún momento, le salgan bien las cosas o no a Milei. ¿Quién se creen que son para no informar ni si hay un swap, ni en qué condiciones fue hecho, ni cuánta deuda tomaron con el Tesoro de Estados Unidos, ni a qué tasa de interés, ni a qué plazo? ¿Qué pasa que nadie en la oposición sistemáticamente y certeramente le reclama estos datos al gobierno? Da la sensación de que lo están dejando hacer en algún aspecto. Ojo, porque pasó también con el oro. Tuvo que pasar más de un año de que sacaron el oro de la Argentina y lo mandaron a Londres, ni más ni menos que a el Reino Unido de Gran Bretaña, para que la Auditoría General de la Nación hiciera público el escándalo de que no le estaban contestando ni a ella, que representa justamente al Congreso para defender los intereses del pueblo argentino en estos casos. Hay un banquero, Ray Dalio, un banquero que tiene más de 15.000 millones de dólares, que lo hizo en Wall Street, que la semana pasada habló del oro justamente, de los bancos centrales. Mira lo que están haciendo los bancos centrales con su oro. You're seeing a dynamic of why countries, for example, are letting their reserves or their assets in bonds and so on go down, and they're acquiring and have been acquiring gold, for example. So gold is a currency. You know, we think of currencies as being fiat, the major fiat currency, but gold is a currency. It's the second largest reserve currency. Los bancos centrales del mundo están comprando oro, no se están deshaciendo de él. La Auditoría General de la Nación reveló que el Banco Central no le respondió, pese a las insistentes requisitorias, dónde están las 37 toneladas de oro que el año pasado, nosotros compartimos con ustedes algunas imágenes de los camiones blindados que iban hacia Ezeiza para volar del país, que mandaron al exterior sin siquiera explicar por qué lo hacían. Se supone que tienen un mejor rendimiento ahí, pero también son más pasibles de ser embargadas. En un momento en el cual el derecho internacional parece formar parte de un pasado difuso, cada vez más borroso, bueno, mandar reservas en oro por más de 6.000 millones de dólares a un lugar donde te las pueden embargar, no parece la mejor idea, ¿no? Bueno, la Auditoría General de la Nación recibió esta respuesta, que contestarle pondría en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema financiero. Da la sensación de que no es el interés argentino el que están resguardando, más bien es el que cada vez más explícitamente aparece defendiendo un equipo económico y un gabinete integrados por banqueros, y por banqueros de un banco en particular, que es JP Morgan. El canciller Pablo Quirno, uno de esos ex JP Morgan, ex secretario de Finanzas, recibió en las últimas horas las cartas credenciales de Peter Lamelas, el embajador estadounidense, quien dejó muy clarito, hará 6 meses, cuando estaba haciendo sus hearings, sus audiencias para que lo ratifiquen en el Congreso como embajador, dejó muy clarito qué venía a hacer a la Argentina. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution.
There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, seguía diciendo para asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba el castigo que se merece. Es un abordaje en toda la línea, una intervención política con todas las letras y además una tutela como no se había visto institucionalmente hasta ahora. Dice, vamos a respaldar al gobierno de Milei, pero por las dudas vamos a ir a hablar con cada gobernador para que eche a China, para que lleve adelante las reformas que buscamos y para que reciba a las empresas estadounidenses para explotar esos recursos que esas empresas saben que pertenecen a las provincias, según la reforma constitucional del 94. De vuelta, es muy opaca la relación con Estados Unidos en términos financieros, en términos comerciales. Vamos a ver si esta semana, en el nuevo viaje que emprende el canciller Pablo Quirno, se conoce algo sobre el supuesto acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, al margen de que haya precisiones respecto de este tema financiero no menor que marca el pulso del dólar, ni más ni menos. Ahora, Estados Unidos empuja reformas que Milei también, y que dijo van a acelerar después de que asuman los nuevos diputados en el Congreso. Esas reformas, la pregunta es ¿para quién, cómo y de qué manera se van a hacer? Ya sabemos que son prioridad, que van a tratarlas en el verano, pero lo que no sabemos es el contenido. No conocemos el contenido de la reforma laboral, no conocemos el contenido de la reforma fiscal, y esto obtura por ahora un debate que en Brasil viene de darse, y viene de darse durante todo este año de manera muy airada en el Congreso, con un resultado, diría yo, agridulce para este señor que tengo atrás mío. Lula consiguió bajarle los impuestos a la clase media, hacer que no paguen más impuestos a las ganancias los que hasta ahora pagaban, que perciben ingresos más bien medios y medio bajos, pero lo que no consiguió es compensar esto con un aumento de la alícuota para los más ricos, algo que también impulsaba para no generar déficit fiscal, pero que no consiguió que pasara por el Congreso. Claro, en términos laborales y en términos tributarios, lo que hay que hacer es dar la discusión sobre propuestas. Por estas horas estamos viendo el escándalo que se armó por una propuesta de Emanuel Álvarez Agis, que dijo, bueno, para formalizar las transacciones que hoy se dan en efectivo, cobremos un impuesto al efectivo y eliminemos el impuesto al cheque. El impuesto al cheque hoy es un castigo para los que están en blanco, para los que están formales. Y este juego de palo y zanahoria es el que siempre entra en juego en las reformas. Yo no lo voy a defender, Agis se defiende solito. Lo que digo es, qué poca propuesta hemos visto hasta ahora, ¿no? Una cosa es que nos digan, sí, bajando las cargas patronales se va a contratar un montón de gente, cosa que no se verifica en la realidad, que de hecho intentó Milei apenas asumió, eliminando, por ejemplo, las multas por tener empleados en negro, a quienes en un despido justamente enfrentan un reclamo de haber empleado en negro a una persona. ¿Qué pasó con eso? ¿Eliminaron la multa? Los abogados hacen juicio por daños y perjuicios. ¿Y sabés qué pasó con...? O sea, el costo sigue estando igual para el empleador que no cumplió con la ley. ¿Y sabés qué? Hay menos empleos en blanco que al principio del gobierno de Milei y más informalidad que al principio del gobierno de Milei. O sea que no sirvió para ninguna de las dos promesas que dicen trae consigo la reforma laboral. Pero de vuelta, ojalá se debata.
Ojalá se debata en profundidad. Mirá, por ejemplo, lo que ha generado la reforma laboral en los países donde en los últimos 10 años se aplicó de manera regresiva. Tenemos una compilación, una especie de pantallazo, que no vamos a ver todo en detalle, pero que muestra hasta qué punto esta cantinela es la cantinela de todos los países. Las reformas regresivas incluyen siempre, por ejemplo, que se pueda contratar de manera flexible, que se reduzca la protección contra el despido arbitrario. Esto va en contra de las indemnizaciones, se eliminan causas justificadas para el despido. Se hizo en Italia, en India, en Indonesia, en Colombia, acá en los 90. ¿Funcionó acaso? No funcionó. Lo mostramos la semana pasada. Todas esas desregulaciones coincidieron con aumentos del desempleo y de la informalidad. ¿Qué más? Contratos temporales. También es parte de lo que dicen que puede incluir la reforma laboral de Sturzenegger y Milei. Lo intentaron todos esos países. Las descentralizaciones y los debilitamientos de las negociaciones colectivas, esto de que haya un mínimo por provincia salarial, ya se hizo hace 15 años en Portugal y en Grecia, a caballo de la crisis mundial, en España, en Brasil. Son cosas que, lejos de encarnar lo nuevo, reeditan fracasos muy recientes. Fíjate, la baja de las cargas patronales, recorte de beneficios, eliminación de horas extra, de recargos nocturnos, nada de esto generó empleo. Las restricciones al derecho de huelga, las que se votaron en Polonia, en Estados Unidos, en Reino Unido, tampoco generaron más empleo. Ahora, si nos ponemos a discutir las propuestas concretas, nos podemos llegar a encontrar con otra reforma laboral, con la que sí se está dando en este momento en el mundo. Reformas laborales que incluyen, por ejemplo, derechos para los que hoy trabajan a destajo para una aplicación. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden tener, por ejemplo, como se aprobó en España, una ley especial, los repartidores? ¿Por qué no pueden tener, como se aprobó en Portugal en 2023, una presunción de empleabilidad de las plataformas? De que si uno hace 15.000 repartos o 15.000 viajes para una plataforma, y bueno, esa plataforma alguna garantía de empleo le tiene que dar. ¿Por qué no se puede hacer como en Chile en 2022 o como en Bélgica también en 2022? Estándares mínimos para laburantes que hoy se sienten dueños de su jornada, que pueden prender y apagar la aplicación, pero que si no cumplen con lo que les pide el algoritmo, empiezan a ser expulsados. Les dan cada vez menos viajes, cada vez menos pedidos, cada vez menos guita. Todas estas leyes, todas estas propuestas que listamos acá, que fueron aprobadas en estos países, fueron aprobadas en los últimos 5 años, después de la pandemia. Salario mínimo específico para determinadas plataformas, tarifas mínimas para los repartidores, lugares donde pueden laburar. Todo eso lo podría incluir también una reforma laboral. ¿Vos te pensás que la propuesta oficial lo incluye? ¿Vos te pensás que tiene, como en España, el derecho a la desconexión? Vamos a hablar con Ofelia Fernández en un ratito de cómo nos quema el marulo el celular. ¿No tiene acaso un punto alguien que diga, che, hagamos una reforma laboral que incluya esto? Las condiciones para el teletrabajo, por ejemplo, que muchísima gente hace desde la pandemia, que algunos empleados dicen, yo quiero seguir teletrabajando 2 veces por semana, 3 voy a la oficina. ¿No deberían garantizar conexión a internet, luz, sillón para laburar cómodo? Lo mínimo. Las empresas que tienen teletrabajando a su gente. Sí, hay posibilidad de fijar límites de horas, posibilidad de pensar en una licencia por paternidad, salir de la vergüenza de que a un padre le den 2 días cuando le nace un hijo. Bueno, estas son reformas de otro tipo, no las reformas que están empujando ahora y que empezaron a empujar apenas arrancó este gobierno, con este resultado. Mirá, esto es lo que dicen los últimos datos de empleo sobre el empleo en la era Milei. Dicen que tenemos 291.000 empleos menos, ponela a pleno, 291.000 empleos menos,
100.000 en el sector público, 169.000 en el sector privado y más de 20.000 menos en casas particulares. ¿Acaso incentivaron la formalización, la eliminación de esas multas, la relajación de determinadas obligaciones que después volteó la justicia laboral, pero que en algunos casos se siguieron aplicando? Bueno, este es el saldo por ahora. No parece ser que los cambios en las reglas laborales mágicamente hagan que los empresarios contraten gente. Lo que hace que los empresarios contraten gente es que la economía se mueva, y eso hace 6 meses no lo estamos viendo. Claro, el envión de la elección hizo que los gobernadores se muestren así, mansitos, como cuando se vieron con Milei la jornada posterior al día de las elecciones, 2 días después. Esto que vemos acá es lo que se repite por estos días en las reuniones con Diego Santilli, el ministro del Interior, al que Milei le permitió abrir un poquito la billetera y al cual obviamente se le están tirando todos encima, ofreciéndole su auxilio, ¿no? El auxilio al vencedor que tanto les gusta ofrecer en general a los gobernadores, como vimos con la ley bases y demás el año pasado. Claro, el único gobernador que no está convocado a conversar es el que está en emergencia, el que tiene estas inundaciones, como las de Carlos Casares, como las de toda esa zona de Bolívar, que es una catástrofe, ¿eh? Acá, al igual que en Bahía Blanca, cuando fueron las catástrofes de Bahía Blanca, no hay nadie del gobierno nacional ofreciendo ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque votan como votan los bonaerenses, porque tienen el gobernador que tienen, que hoy sirve como punching ball, como espejo también, pero como propuesta de futuro alternativa a la que ofrece Javier Milei. ¿Qué prometió en Wall Street en estos 2 días que pasó la semana pasada allá el presidente junto con Caputo? Bueno, se reunió con algunos ejecutivos importantes que convocó el Council de las Américas. Está el CEO de Glencore, de una multinacional minera muy importante, de Newmont Corporation, la mayor exportadora de oro del mundo, otra minera llamada McEwen Copper, una de generación de energía eléctrica que ha manejado represas hidroeléctricas acá, que se llama AAS Corporation, en fin, gente de Continental, de Morgan Stanley, de PepsiCo, del laboratorio Merck. Por ahora no hay anuncios de inversiones concretas. Sí hay interés en Wall Street por colocaciones de deuda como la que hizo hoy Pampa Energía, con muchísima adhesión, el triple de lo que pedía, le ofrecieron los financistas, pero inversiones concretas para hacer una fábrica nueva, para hacer un establecimiento nuevo, por ahora no hay. Sin embargo, Barry Bennett, el asesor de Santiago Caputo, el socio de Leonardo Scaturici, el nuevo dueño de Flybondi acá, un ex servicio de inteligencia que ahora contrataron de vuelta con fondos reservados de la CIDE para hacer lobby. Bueno, Barry Bennett estuvo acá en simultáneo, esas 2 puntas que se construye la relación con el establishment norteamericano. Y se animó a dejar consejos incluso sobre cómo tiene que moverse el gobierno en esta segunda mitad. Escúchalo. We talked about the reforms that are coming, the organization that Santiago's doing. First of all, Santiago's doing a great job organizing for the new Congress and all the reforms that need to take place, as long as, also figuring out a process for all the flow of foreign direct investment that is ringing their phones every day. So, lots of work to do, but all very, very good things. Can I ask you, in the United States, there were some kind of expectative that Santiago would take a formal role in the cabinet? That's up to the president. I mean, the United States really likes Santiago. He has a very good relationship with them, but it's up to the president. No queda claro si hace lobby para Milei o para Santiago Caputo, Barry Bennett, ¿no? Pero él vino y dijo lo que tiene que hacer el gobierno para seguir cayendo bien en Washington. Claro, en el Fondo Monetario y en los bancos de Wall Street dicen que no alcanza con esa simpatía, que lo que hay que acumular son reservas, ¿no? Llamalos materialistas, pero creo yo
tienen un punto. Fíjate vos que la cuenta corriente cambiaria con este dólar que Caputo dice le queda cómodo, viene dando déficit durante todo este año. Es que la línea celeste esté abajo del eje horizontal del 0, que está ahí ven el eje horizontal del 0 y ahí ven cómo la celeste se mueve todo por abajo. Acompáñame por acá. Quiere decir que los dólares están escurriendo. Acá tenemos intereses, servicios y bienes. Es la cuenta corriente que engloba todo, ¿no? Dio bienes recontra alto en septiembre para arriba y por eso la cuenta corriente vuelve a dar positiva, porque le bajaron las retenciones a 0 y se quemaron todos los granos que iban a exportar en todo el último trimestre. Ahora que viene todo el último trimestre, ¿cómo van a hacer para acumular reservas? Bueno, el Fondo Monetario ya lo sabe, ya le alivió la meta que había fijado en abril de este año, o sea, hace 6 meses nada más, y esa meta aliviada, para cumplirla, obligaría al Ministerio de Economía a comprar 9.000 millones de dólares de acá hasta fin de año. O sea, cada día de los 36 días hábiles que quedan hasta brindar por 2026, debería comprar 250 millones de dólares. 250 millones de dólares por día. Bueno, no parece ser el escenario por delante, y mucho menos con este dólar y este déficit con Brasil. La última placa, la anteúltima que les muestro es esta, el déficit bilateral de bienes con Brasil. Son esas barras celestes, ni hace falta que les diga que están completamente fuera de registro de lo que pasa en la historia reciente, por lo prolongado del déficit y por lo cuantioso de estos últimos meses. Meses de altas ventas de autos son meses de fuerte déficit con Brasil. Y en el año, en lo que va del año, 10 meses, llevan 5.000 millones de dólares abajo las exportaciones nuestras menos las importaciones de ellos. Eso no cuenta la caipirinha, no cuenta la cantidad de argentos que van a viajar en verano a Brasil y que van a gastar por servicios, dólares convertidos a reales. Es un tipo de cambio que justamente sacrifica a la industria, sacrifica a los sectores productores de bienes para priorizar la exportación de materias primas, lo que le ofrecieron financiar estos financistas el viernes pasado a Milei, y la actividad financiera, lo que hacen los bancos con un peso fuerte. Claro, se ve nítido en la economía. Caputo dijo hace un ratito que la economía va a crecer 5% el año que viene. Fíjate cómo viene la economía, ahora sí, en la última placa. Viene empatando gracias a lo que mejoraron los sectores extractivos, gracias a lo que mejoró la minería, por ejemplo. Pero está 23,2% abajo la construcción y 7,7% abajo la industria. Es ahí a donde se perdieron los 291.000 puestos de trabajo que te mostraba hace un ratito, o al menos 270.000. Los otros 21.000 son de empleadas de casas particulares que, pobres, ven que nadie controla el blanqueo y que muchos empleadores las rajan o las negrean directamente. Total, a nadie le importa. Jamie Dimon, el CEO del JP Morgan, dijo acá en la gala del Colón a varios empresarios, alguno me lo contó, que lo que propone Trump es que, aprobada la reforma laboral, avance en toda América Latina, sobre todo en América del Sur, una ola de inversiones para convertirla en la fábrica que alguna vez fue China para Estados Unidos. Que como ahora en China ganan demasiado bien, aspiran a que las maquilas que consiguieron instalar en México vía el NAFTA hace 30 años, se instalen en todo nuestro subcontinente. Es un plan que, bueno, parece que políticamente les puede llegar a salir. ¿Será que les sale? Quédate con nosotros. Ofelia Fernández acaba de publicar, acaba de poner a disponibilidad gratis en YouTube un documental indispensable. ¿Cómo ser feliz? Se pregunta en el título, pero no da la respuesta. No. Bienvenida, Ofelia. Una trampa. Es un bait, ¿no? Sí, así le dicen los jóvenes. Bueno, bien usado porque a mí me hizo verlo de inmediato. Y me parece que aborda una cuestión urgente.
El vicio de la época. Sí, Recién mientras estaba terminando el editorial, vi que estabas mirando el celular. sí. ¿Cuánto sí. habías pasado? Me daba risa decir, bueno, ya ahora estoy muy expuesta en mi uso. ¿Cuánto había pasado desde la vez anterior La última vez en que haberlo habías, visto, que habías mirado el celular? Sí. 3 minutitos. Bien. Una cosa así. No, Esa es parte importante de lo que armamos. No es que soy... no es un diálogo condescendiente con el problema. No es que estoy dando lecciones que yo pueda cumplir. ¿Alguien puede darlas? No, creo que Nadie, no. Pero existe, digamos, esa palabra, ¿no? Como más especialista, por decirlo de alguna manera. Y yo soy como un testimonio de todas las peores cosas que están en circulación por esta dinámica. Claro, vos decís, en un momento cuando tenía 8 años, cliqué que tenía 20 Sí. y accedí a un montón de cosas que no debía haber accedido. Para siempre accedí. Pero en ese momento, sobre todo, digo, en lo que es formar un niño, en cómo socializar, en qué es válido y qué no es válido, en qué es bueno, en qué es malo, en qué se puede ver. Una selva, justamente. Sí. O sea, una entrada a la selva y en un contexto que, a diferencia de para ser clara, porque creo que las familias tienen esto en discusión, digamos. Incluso uno mismo por momentos lo tiene en discusión. Creo que quienes aún no lo querían discutir, donde todavía no se discutía era en la política, Claro. como asunto social. Increíblemente, ¿no? Era como un asunto privado. Sí. Que cada uno gestionaba como podía. Para cuando yo era niña, directamente era un asunto incierto. Es decir, los padres de esa generación, de la mía, tenían 0 herramientas para preguntarse si estaba bueno lo que iba a salir de ahí, ¿no? Quizás porque ellos Desinteresante. todavía no habían agarrado el vicio, ¿no? No, claro. Ahora los que somos padres ya somos adictos. Sí, Entonces nos enfrentamos al pibito con la tablet sí, y decimos, che, no uses tanto la tablet, pero pará, y te mira y vos estás con el celular. sí. Que esa es una encuesta que citamos en el documental, que finalmente también muchas veces discute desde las infancias como si no estuviesen en interacción con sus familias, digamos. Y si no fuese con sus familias, que por ejemplo estuviesen más desconectados, con un estado general de la sociedad, del consumo de información y demás, la pantalla es una cosa que da vueltas por todas partes. Es una pregunta obligatoria para un niño que hay ahí, Claro. digamos, desde que son muy pequeños. Si van a un restaurante, si van a alguna parte. ¿Y cuánto influyó en tu generación ese ingreso a la ley de la selva en términos políticos? Yo creo que muchísimo. Creo que en cómo organizan nuestros ánimos, en cómo procesamos la información, en cuánto creemos en la política o en la acción colectiva. Digo, creo que hay muchas de las cosas que hoy a veces se discuten que se escinden, digamos, de los comportamientos que se nos produjeron por esa dinámica silenciosamente, de alguna manera. Y si no fuese inconsciente, también hay muchos problemas que cuando los observás son hijos de una nueva dinámica producto de esta disrupción tecnológica, como el trabajo, sin ir más lejos, ¿no? De hecho, es interesante que este documental, que reitero, está en YouTube, se busca Nufred Fernández, Cómo ser feliz, en el canal de Corta, es el segundo de una serie, Sí, claro. que se tomó su tiempo. No, vos ya habías hablado del trabajo en el primero, Sí, pero en este me parece que llegás como en el momento perfecto. ¿No? Sí. O sea, en términos de oportunidad, viste que muchas veces es eso, una discusión, un aporte a una discusión no vale igual si sí. aparece. Bueno, ahora que quedó tan claro que la política habla en otro idioma, intervenir sobre Sí. un problema colectivo abordado desde lo individual. Mira, pasa parecido con la deuda. La semana pasada yo conocí a unos sindicalistas fueguinos, Sí. de maestros fueguinos, están endeudados hasta las tetas, 80% deben guita. Sí. Y se plantearon como un reclamo que les hagan un plan de desendeudamiento de sus empleadores, que es la provincia, dado que tiene un problema general. Bueno, vos lo acabas de decir en el principio, este es un problema de todos. Sí. Y sin embargo, ¿por qué la política no lo abordó? ¿Por miedo? ¿Porque es antipático? ¿Porque ahí gana el más piola, el que dice, usalo todo lo que quieras? Sí, es interesante porque aparte yo en la investigación de este asunto al 2010 lo puse como punto de quiebre de manera permanente, y si uno asume al 2010 como punto de quiebre, tiene un drama peor para preguntarse esa omisión política. Porque la podrían haber Porque hecho pasaron desde el 15 gobierno. años. Claro. Porque pasó mucho, mucho tiempo. Y es raro pensar que por 15 años, pues tal vez en el propio 2010 uno no lo imaginaba, pero iba llegando el 11, y el 12, y el 13, y el 14, y acá estamos, ¿no?
Y hasta incluso algunas de las cosas que se piensan parecen inabarcables, porque tienen ya una escala que, bueno, no es culpa nuestra que no haya aparecido antes, pero a fines prácticos tenés un drama en materia de salud mental a nivel generacional. Yo te diría que general, digo que hay una complicidad entre esta forma, entre esta vida en la propia vida, que significa la vida digital, el entorno digital, y el nivel de estrés y locura colectiva, que no es solo generacional, se exacerba generacionalmente, se exacerba en ciertas edades, pero está dando vueltas. O sea, se siente en la calle, se siente en todas partes, que estamos volviéndonos totalmente locos y que eso no puede evitarse como asunto político finalmente, porque además hace a incluso el desarrollo que tendrá la propia política en el tiempo, que está encerrada incluso en una dinámica de polarizaciones, digamos, simplificaciones y estridencias, que está, bueno, incluso más allá de la Argentina, demostrando que no se puede ni siquiera imaginar a largo plazo, imaginar a mediano plazo, en términos de transformaciones políticas, producto de una relación con la sociedad que está desactualizada de alguna manera, que no se hace esas preguntas. Bueno, es que da la sensación, después de ver el documental, de que esto, más que la causa, es el síntoma. Sí. De que lo que está roto es la sociedad, ¿no? Eso me parece clave que lo retomes, porque también yo no quiero... Y ayer estuve en Mar del Plata presentándolo en una sala gigante, en el Museo Mar, aparte muy, muy bonito, y aparece muy rápido como la pulsión por ser la víctima de una cosa terrible, que obviamente en algunos elementos hay de eso, sobre todo porque hay dueños, finalmente, claro. Gente que gana. Y hay mucha plata, entonces no es que eso es... que eso no está en la mesa, pero sí a mí me interesa más la otra parte, que es decir... me importan las dos, pero cuando aparece esta victimización digo, bueno, estamos hechos, o sea, digo, este problema está hecho de las técnicas, pero también de las prácticas sociales, ¿viste? Es una interacción. Hay un dato que a mí me parece copado para ver eso, que es que cuando se inventa la cámara frontal, que es un veneno particular dentro de estos venenos, se inventa, y yo les creo, para que en una videollamada, mientras vos ves a la otra persona te pueda ver a vos, digamos, para que se produzca lo más parecido a una conversación cara a cara, ¿no? No fue para la selfie. Claro, esa es una locurita nuestra, ¿viste? Esa parte se la agregamos nosotros a la técnica, digo, al instrumento. Por decir un ejemplo, de entre tanto que sí vale la pena preguntarnos sobre cómo llegamos a considerar, cómo llegamos a este tipo de relación con esta herramienta, que finalmente se parece poco a una herramienta por nuestras manías en algún punto y por los abusos más corporativos en materia de uso de información y demás, y circulación de productos. Bueno, ese quiebre, el año que se inventó el like, el año que se inventó la cámara frontal y demás, trajo otros. Y en un momento otra de las cosas que decís es que ya no hay una verdad, que ya lo que googleamos es distinto según quién lo googlea. Sí. Salvo Wikipedia, decís, nada que abras te consta que le aparece lo mismo a otra persona. Claro, eso es como un marketing teledirigido que hace ganar, pero sumas incalculables a los dueños. Sí, tal cual, pero a los fines de producir una información conjunta o una mirada conjunta sobre algunos temas se vuelve muy complicado. No, destruye la verdad colectiva. Sí, la verdad se descompuso en cuantas personas existen. Claro. Entonces nombrarlo es parte del comienzo, de empezar a ver qué ámbitos pueden tener más salud en ese sentido, ¿viste? Yo también uso una metáfora que no está dentro del documental, pero que ahora la estoy circulando mucho. Incluso en el documental yo hago más bien un paralelismo entre el teléfono y el tabaco, más como una invitación a decir, hay algunas manías sociales que se han regulado, digamos. Hay mercados que se han podido regular. Es alucinante esa escena y es como la luz de esperanza, ¿no? Si estuvimos así y mostrás un bar de toda gente fumando puchos uno al lado de la otra, y eso dejó de ocurrir, bueno, no necesariamente siempre vamos a estar así. Claro. Pero sí pienso que después fui encontrando una imagen que me parece más atinada, pero que habla de un problema más grave, que es esta idea de los humanos como peces. A ver si lo logro explicar bien. Los peces y el agua, la relación de un pez con el agua es obvia. No es una pregunta, no es un tema. Es tipo el agua, es transparente. No es un asunto. Así como para nosotros, en el último tiempo, el celular se volvió una especie de agua, digamos. Un hábitat. Un hábitat, un clima, una cosa que no se pregunta, una cosa tan obvia como nuestra existencia. Pero finalmente, como humanos, que sospecho que nuestra agua en realidad era el oxígeno. Y que
Entonces tenemos lo que yo creo es que ya es una oportunidad empezar a nombrarlo, ¿viste? Y nombrarlo como asunto político y nombrarlo como asunto de todos. Lo que estoy intentando descifrar es cuáles son los ámbitos en donde mejor se puede discutir esto para recomponer una verdad, de alguna manera, ¿viste? Bueno, ahora lo estás discutiendo en simultáneo en televisión y en unos recortes que van a salir después en redes sociales que la gente scrolleará y en los cuales se detendrá en algún momento. Sí, claro, pero también me quiero encontrar con gente, me quiero encontrar con mucha gente y sobre todo quiero ir a escuelas, sinceramente. O sea, quiero que esto también me haga de puente con una generación que es la mía, pero es distinta también. O sea, vos decís hay que salvar a la que viene. Sí. Vos tenés que tener. La voy a ir a buscar. Sí. Vos tenés 20 y pico. 25. Bueno, claro, hay una que viene nativa ya en esto, en ese agua. ¿Y cómo se la salva? ¿Vos sos partidaria de empezar a prohibir, a restringir? Sí, es buena pregunta. Yo, incluso con la idea de salvar, después me hice preguntas sobre si esta cosa heroica era la mejor manera, la mejor lírica. Bueno, puede ser para una gesta colectiva. Sí, pero sí me parece que es una discusión posible que yo no sé si está hecho de una sola propuesta finalmente. Creo que obviamente hay un pedazo grande que está hecho de regulaciones en un sentido que tal vez la palabra regulaciones remite de manera directa a el vínculo con las empresas, digamos, a los límites de las empresas, a cómo, digo, a la mecánica de las redes sociales, por decirlo de una manera, pero pienso también en algo que incluso excede el documental y me lleva a otras de las discusiones contemporáneas, que es pensar misiones estatales y maneras de funcionar del Estado pensadas para esta época y situadas en esta época. Porque también tengo una preocupación política. Yo, claro, no me he volcado al cine. No soy repentinamente cineasta. Es una excusa para hacer política, claro. En el sentido de para poder reorganizar el mapa de transformaciones que nos interesan o la manera de charlar nuestras preocupaciones, y en eso creo que ya tan solo en este tema se me ocurren mejores razones para defender la existencia de un Estado que 2 días antes de hacerlo. Y me parece que eso también es un trabajo interesante y que no se va a terminar solo en el tema de la digitalidad. Por decir algunas cosas, sí, obviamente la escuela será un ámbito muy importante para pensar este tema. Yo personalmente creo que el jueves voy a ir a una escuela en Escobar que ya para 3 años del secundario lo tiene prohibido. Y quiero preguntarles qué onda, cómo funciona, porque Claro. yo tiendo a pensar que seguramente sí, que tenemos que... La escuela como lugar que forma futuros ciudadanos, creo que tiene que es una oportunidad para formarte en que por un rato largo está bueno no usarlo. O sea, Sí. y que es normal y que está bueno. Otras cosas más vinculadas, perdón lo largo de esta respuesta, pero para no ser escueta en la integralidad de las propuestas o de las respuestas posibles que se pueden empezar a intentar. Otra será más en el plano de la cultura, o yo le llamo de la salud finalmente, del deporte, de el Estado como garante de espacios de encuentro y de desconexión. Que pasen cosas copadas afuera del celular. Sí. Decís vos, básicamente. Que no sea la única alternativa para escapar al aburrimiento, que Total. es el mal de esta época. Y más en una época para la Argentina en la que las discusiones sobre la cultura y demás se van a una lógica como muy agresiva en la que es, no, en un país con semejante crisis y no sé qué, esto no puede ser prioritario. Bueno, tal vez justamente. Recontra. Tal vez justamente. Claro. En un país en ese que es víctima de la crisis de ánimo general y global, pero además con tantas dificultades materiales, capaz es importante que el Estado le dé un poco de bola a desarrollar espacios de encuentro, espacios comunes, festivales, música juntos, familias juntas, deportes, olimpiadas, digo, que todo eso pasa a tener un rol importante y empezar a cambiar de lenguaje, porque a mí no me gusta sentir que la única manera en la que nosotros damos las discusiones con el gobierno de Milei, por ejemplo, en lo que no nos gusta, sea desde una dinámica totalmente defensiva y asumiendo como propias muchas de sus retóricas, por decirlo de alguna manera, porque la discusión sobre la cultura se da desde la racionalidad económica, ¿viste? Es como, che, pero moviliza la actividad comercial en tal pueblo, el hecho de que va mucha gente junta a un festival. Está bien, eso es verdad, pero tengo ganas de que empecemos a probar defender la nuestra de la nuestra, ¿viste? Exacto. Y decir, para mí existe una cosa parecida al derecho a la felicidad, de alguna manera, y no será un ministerio de la felicidad, no será una ley de la felicidad, serán las pruebas y exploraciones que junten y reúnan socialmente a una Argentina rota, fragmentada y triste, porque eso probablemente sea cierto. Y digo una cosa más, por ahora es una intuición, porque no hay datos. Yo, por ejemplo, algo que quiero decir muy claramente es que no haya buena data, buena estadística en Argentina en materia de salud mental es un problema solo de vagancia, porque no es algo difícil de hacer. Un estudio epidemiológico. De vagancia o de ajuste y abandono también, ¿no? Sí, claro. De ciertas partidas presupuestarias que
que han sido ajustadas brutalmente. Por supuesto, todo tiene que ver con todo, pero creo que es una buena cosa impulsar y empezar a decir, también va a ser difícil revertir algo de esto, si nos preocupa ese malestar, si no vamos a preguntar, che, ¿dónde pasa? Entonces, si no sabes dónde pasa, a quiénes le pasa, es difícil saber si se resuelve en la escuela, si se resuelve afuera de la escuela. Ya dijiste propuestas más concretas que la mayoría de los candidatos que pasaron por acá durante todo el año, Ofe. ¿Por qué no fuiste candidata? Porque tengo propuestas, ¿no? No, porque es una época muy rara. Creo que que estamos teniendo un problema para terminar de comprenderla de alguna manera, o en mi fuerza política o cosmovisión. Cuando terminé mi mandato, yo tenía la sensación de que tenía que ir a explorarla un poco más, porque me vi venir lo que estaba por venir. Pues veía llegar como la experiencia de Milei, ni siquiera como por decir, vi venir que ganaba las elecciones, como en un sentido más general, incluso en el que podían perder las elecciones, como sentido que circulaba, como una cosa envolvente, como una electricidad social en algunas ideas, en algunos sentidos, en algunas violencias. Y dije, che, esto creo que lo tengo que entender un poco más, y a veces es más fácil entenderlo afuera que adentro. Pero eso fue hace 2 años. Sí, toma un rato. Y sobre todo que, además de que toma un rato, por ahora ninguna de las discusiones con las que yo me voy obsesionando hacen en general, habrá excepciones, pero en general, a la conversación política del presente. Por algo pasa lo que pasa, por algo tanta gente no vota y por algo la que vota sigue desarrollando su catarsis, tolerando la situación actual y el gobierno de Milei. A Milei finalmente lo van a sacar los que lo pusieron, y si la oposición no hace ningún esfuerzo por imaginar otra cosa posible, posiblemente no lo saquen nunca. O tal vez se termine, pero no pase nada bueno. Y a mí me interesa, siento que terminar se va a terminar. Yo estoy casi segura de que es una experiencia que se va a terminar. Lo que me preocupa es cuando viene una linda, una interesante, y mientras la política institucional de alguna manera no demuestre que le da protagonismo a encontrarle la vuelta a algún tema, yo no sé si comparto conversación con ellos. ¿Se entiende lo que voy? Y prefiero hacerlo así. Y prefiero pasear por las escuelas, estar pensando, leerme un libro y ver si encuentro algo. Y cuando lo encuentre y tenga fuerza, lo intentaré de vuelta. Se entiende, pero si te quedás 5 minutos de tanda, me lo seguís explicando. Dale, ok. ¿Sí? Ofelia Fernández en vivo presentando su nuevo documental. Hasta las 0:30 sigue La Ley de la Selva. Y ya viene Gaby Vulcano con la racia que está haciendo el Pac-Man Karina dentro del Gabinete Nacional. Datos de una trastienda eléctrica también que está ocurriendo en la Casa Rosada. Tengo a Matías Mora Cáceres, un politólogo joven de 30 años que también va a conversar conmigo sobre estos temas. Quédate que hasta las 0:30 rige la Ley de la Selva. Ofe, la semana pasada ganó Zoran Mamdani en Nueva York haciendo propuestas que tenían mucho que ver con la vida de los jóvenes. Por ejemplo, la reivindicación de encontrarse en el espacio público, de poder pagar una vivienda, de poder viajar gratis de un lugar para el otro. ¿Es eso lo que tiene que hacer la política argentina? ¿Empezar a hablar de esa manera? Sí, o sea, no sé, lo que me parece interesante es que creo que él tiene como un carisma, un ángel específico, pero sobre todo como quiebra como una lógica medio de subestimación de la política y su vínculo con las redes sociales incluso, que eso me parece interesante, en la que las redes sociales son sinónimo de vaciar de contenido las discusiones. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Como si hacer un TikTok significase tener que poner a un político a hablar de Taylor Swift, mientras emojis voladores logran refrescarlo. Y yo creo que es interesante como la demostración de como una experiencia de construcción comunicacional dinámica, pero sobre propuestas. O sea, el chabón era tipo romper las pelotas con 3 temas hasta que quede claro que eran los 3 temas más importantes. Y creo que eso es una buena invitación. Creo que en eso es interesante como para pensarlo acá. ¿De eso hablabas cuando hace un ratito me dijiste mi fuerza política no está pudiendo hablar de estos temas? Sí, en general de ninguno sospecho. Ah. ¿O está claro de cuál? No sé, o sea, parece como un tonero. Uy. Estamos medio haciendo terapia. Soy asmática y llego muy mal a esta hora yo. Bueno, gracias por venir entonces. No, pero digo... No, es como porque no se me ocurre, siento que en Milei en cambio sí. Y también es interesante el contraste como para mostrar que también tal vez sea importante a hoy, incluso en posiciones y miradas totalmente opuestas, pero
igual de radicalizadas, casi te diría, en sentido opuesto, una buena manera de pensar. En Milei es simple y accesible la mirada del mundo y el aunque sea proyecto falaz, nacional. aunque sea mentira. Sí, tal cual. Incluso, bueno, la campaña para acá, hubo muchas cosas que no pasaron, pero como campaña eran súper claros. Sí, Era Banco Central, chau. Dólar, tuyo. Y no sé, ¿entendés? Como, nosotros ni siquiera creo que terminamos la parte de entender como para luego llegar a la de simplificar, como para luego llegar a la de exagerar, de alguna manera, a pensarle el formato comunicacional. ¿Y ahora se está procesando mejor después de la derrota o peor? Porque yo veo peronistas diciendo, le tenemos que hacer caso a Wall Street para no asustar No sé, gente. yo estoy muy triste. O sea, ni por la derrota, que eso ya lo superé, y que en algunos momentos la había imaginado. No sé si después de algunas de las crisis del gobierno tuve otras ilusiones, pero sí creo que la del 23 ya era un buen cachetazo, ¿no? O sea, yo creo que ahí había en la tormenta una oportunidad, tipo, bueno, la última vez ganamos, o sea, en el último dolor que caracterizamos en la Argentina, que fue, por ejemplo, el gobierno de Macri, demostramos que se podía ganar una elección. Lo que no demostramos es que estábamos listos para hacer un buen gobierno. Entonces, para mí quedaba como medio claro que se venía esa discusión y no pasó. Y ahora está igual de claro. ¿Pasará? O la regla es que sea obvio, pero no pase. Eso es lo que me da miedo. No, vos en campaña dijiste algo muy claro, tenemos que dar la discusión interna. No nos hagamos los boludos. Sí, realmente es como... Sobre todo porque siento que después uno se cree como algunos amagues o lo que sea y ni... O incluso por si fuese como por el debate sobre mi propia candidatura, no tengo tanta autoestima, no creo que yo pueda... Tampoco lo hice porque no creía que era un tema que podía resolver yo o un candidato. No sé si se resuelve o se procesa en candidaturas. No, pero lo que y ahora terminó nuevamente pasando... lo que más discutimos es qué candidato nos imaginamos y no sé qué. Es como, che, hay un tema de fondo que tiene que ver con las ideas, con alrededor de qué queremos convocar a una mayoría social, de qué tres cosas. Claro, lo que pasa es que vos dijiste eso, después finalmente aparecieron candidatos de todo pelaje dentro del peronismo que se presentaron, nadie dio la discusión interna y lo único que pasó fue que vos te quedaste fuera. Sí, y sí, es que igual creo que es como que yo no veía que, como venía insistiendo con una serie de planteos previo a las elecciones, que como nada de eso pasó, yo no es que empecé el año de elección legislativa pensando esto está listo para hacer otra cosa. O sea, entonces no, en ningún momento me cerraba. Es algo que me han ofrecido y todo, pero yo sospecho que no... Que incluso algunas de las discusiones algunos de los cruces y tensiones que hay adentro hay que resolverlos, no taparlos. Y querer inventar unidades políticas que no son... que no tienen un bagaje programático interesante, ni que son ciertas humanamente, ni que... no sé, tengo esa sensación. Sobre todo porque en las presidenciales se vuelve más urgente algunas cosas, reorganizarlas, digo. Yo no soy de pensar luego que no hay situaciones o tipos de elección o tipos de decisión que no ameritan dejar atrás alguna de esas orfandades o molestias o lo que sea. Pero una legislativa me parece que era un buen momento para decir, che, bueno, activemos esto, discutámoslo, hagamos contrastes. Después yo... mientras tanto, lo estoy intentando, al menos estoy tranquila con eso, ¿viste? No sé si llegué a alguna parte y son recorridos que también uno hace para reconectar con la época, volver a la conversación. Yo creo que sinceramente lo estoy intentando y es también intentarlo es una invitación para decir, dale, tan difícil. O sea, y sobre todo a mí me divierte que los temas... no le calculo coyuntura, ¿entendés? Y que para mí eso también es sano para la discusión y nunca parecemos intentarlo. Y el ánimo que vi en las pocas presentaciones que hice hasta ahora, de gente nuestra, digo, gente que es de este espacio, gente que es peronista o militante o lo que sea, y viene y se le arma un entusiasmo cuando se discute algo de verdad, que digo, bueno, empecemos a intentarlo un poco más. Y de hecho los libertarios fueron primero que nada dueños de la conversación pública. Antes de ser una fuerza política, antes de ser un partido, antes de presentarse a elecciones y antes de ganarla, eran buenos para apropiarse de la conversación pública, tirar una y hacernos discutirla. Probemos empezar a tirar algunas y discutirlas, porque tiene que quedar circulando, digo, además de ganar una elección, hay que dejar circulando un sentido que acompañe, que haga lógica las decisiones que tomes en ese momento. Vos decís que recupere la humanidad su autoestima. Sí. Un buen primer paso, me pareció. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ojalá. Ojalá. Gracias, Sofi, por venir. No, un placerazo. Vean el documental, está buenísimo. ¿Cómo ser feliz? Y es gratis en YouTube, en serio. Gracias. ¿Saben qué? Gaby Vulcano les trae, no un documental, un videojuego. Mirá.
Me encantó, Vulcano. No le hacen falta las pastillitas para comerse los fantasmitas. No estamos en los 80 porque, bueno, es un juego que jugábamos muchos por esos años. Sí. Pero las cosas no cambiaron tanto, por lo menos en este rol que quiere ocupar Karina Milei. ¿A quién se comió, Gaby? Quiere ir por todo. Todo para Karina Milei, te diría que es el lema que hoy resuena en la Casa Rosada, porque empezó primero por el Congreso. Puso el ojo en el Congreso después de las elecciones del 26 de octubre, donde el oficialismo consiguió ganar. ¿Y por qué digo por el Congreso, Ale? Porque dijo, lo primero que voy a hacer es ratificar al presidente de la Cámara de Diputados, alguien de extrema confianza de ella. Estamos hablando de Martín Menem, que en algún momento estuvo en duda si continuaba o no al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados, porque un poco su continuidad estaba atada al resultado de las elecciones. No le pudo haber ido mejor. No le pudo haber ido mejor. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado vos me vas a decir, bueno, pero va a estar al frente del Senado Victoria Villarroel, porque es la vicepresidenta, por lo tanto es la presidenta del Senado. Eso no puede cambiarlo. No, pero Karina ahora aparece otra Milei. dama de hierro. Claro, pero ahora aparece, por lo menos como jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich. Pará, pero Patricia Bullrich es carinista. Bueno, Patricia Bullrich no es alguien que se defina como carinista. Bullrich hace su propio juego, construye para ella. Bullrichista. Sí, desde el Ministerio de Seguridad, ahora lo va a hacer desde el Senado, porque obviamente al quedar al frente de la bancada de La Libertad Avanza va a tener la posibilidad de mostrarse, pero obviamente por lo menos le va a tener que dar algo a cambio a Karina Milei. ¿Qué va a hacer algo a cambio? Va a repartirse el poder en la medida que pueda con Victoria Villarroel, que también va a tratar de mantener su lugar, no va a dejar muy fácil, por lo menos para que pueda Bullrich hacer las cosas que quieren, lo que tiene que ver con el armado en el Senado. Ahora, en el Congreso algunos dicen, vamos a ver hasta qué punto Bullrich se transforma en los ojos de Karina Milei en el Senado. ¿Por qué? Y bueno, por lo que te decía antes, Ale, ella hace su propio juego, obviamente se muestra como una leal a Javier Milei más que a Karina. Bueno, pero tiene una hoja de ruta muy delineada, ¿no? Claro. Ya dijeron que quieren que haga. Sí, ya dijeron que quieren que haga, pero te diría que es como una especie de prueba que va a hacer Karina Milei. Va a mostrar hasta dónde Bullrich le es leal en el Senado, pero por lo pronto le va a restar un poco de poder a Villarroel. Estuviste juntando información confidencial, Gaby. Durante todo el día de hoy sé que tuviste varias reuniones. Contame algo que no sepa sobre los planes de Karina. Bueno, Karina quiere ir por varias áreas del gobierno, muchas que están en manos de Santiago Caputo. Ah, el zarpazo final. Claro, el zarpazo final, porque ya consiguió dar 2 pasos que para ella eran muy importantes, quedarse con la jefatura de gabinete, a quien puso a Manuel Adorni, alguien de su extrema confianza, de su círculo más íntimo. Sí. También a Pablo Kirno en Cancillería, que algunos decían, bueno, en realidad lo puso Caputo. Luis Caputo, Sí. porque es alguien de su equipo, trabajaba con él. Dicen, un momentito, últimamente se estuvo acercando mucho a Karina y la que sugirió que sea Kirno el que ocupe la Cancillería fue ella. Impresionante dato. Después sale, va por 2 lugares que hoy los tiene Caputo, Santiago Caputo, Sí. y no los quiere soltar. Ya sé, uno es la FIP. Uno es la FIP, Arca. Arca, donde está Paso. Sí, Juan Paso, otro Y- punto de Caputo, de algún modo. Difícil que lo quiera cederle ese lugar a Karina Milei. Ella dice se puede llegar a negociar ese lugar, ¿A cambio de? a cambio de quedarse con otros lugares seguros que le preocupan a futuro. Te diría que más que ahora, le preocupan por si las cosas llegan a estar mal en algún momento. Epa. Y que ya varios, muy cercanos a ella, le dijeron, che,
¿Te parece que Caputo siga teniendo la CIDE? En la CIDE está Sergio Neifert, que es alguien que responde a Caputo directamente. Karina Milei hace mucho tiempo que viene pensando que es necesario que ese lugar quede en sus manos, porque sobre todo tiene cierta desconfianza de algunas cosas que vimos en los últimos meses respecto a denuncias cruzadas. Y dice, ¿hasta qué punto puedo dejar que Caputo siga en este lugar? Perdón, ¿sospecha que la espió directamente el asesor monotributista? Sí, Ale. Me imaginé. Sí, porque en algún momento, ¿te acordás que cuando estaba Pose en la jefatura de gabinete? Sí. Algunos decían, bueno, lo echaron a Pose porque Karina sospechaba de que la estaba escuchando. Sí, en algún momento también algo de Sandra Petovelo, que se iba a ir de vacaciones, que le dijeron así que te vas. Me acuerdo. Bueno, ahora las sospechas recaen sobre Caputo, en este sentido, a partir de la CIDE. Pero hay otro lugar que le interesa mucho que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, donde... Acordate, Ale, que Mariano Cunio Libarona... Estaba de salida, había anunciado ya que había renunció. anunciado que se iba. Le dijeron, quédate unos meses más. Quédate un poquito más, pero igual a Karina Milei no le termina de cerrar. ¿Y por qué decía quédate un poquito más? Porque en realidad el que maneja el ministerio es Sebastián Amerio, alguien que también es un hombre de Santiago Caputo, pero sabe Karina Milei que no es tan fácil poder reemplazar a Amerio, porque para eso necesita encontrar a la persona indicada que pueda tener llegada a Comodoro Pi, A la corte. que pueda tener llegada a la Corte Suprema de Justicia, pero además quiere resolver los pliegos que se necesitan aprobar en el Congreso de los jueces federales. Esa es la moneda de cambio, ¿no? Bueno, y ahí va a tener que negociar con el peronismo, algo que dicen, che, hay que ver hasta dónde el peronismo va a querer ir en ese sentido. ¿Cuánto le conviene negociar con Karina Milei? Pero hay otro punto que Karina Milei ya está pensando, que tiene que ver con el 2027, Ale, y que puntualmente está relacionado con los gobernadores. Y vos me vas a decir, bueno, los gobernadores, va a negociar con los gobernadores que están ahora para poder obtener las leyes que necesitan en el Congreso. No, yo te digo... quiere poner los suyos. Sí, claro, pero empezó a decir, che, yo además quiero mis propios gobernadores. ¿Y en qué distrito ya está pensando? Porque recordemos que la Libertad Avanza hizo varios acuerdos en algunas provincias y dijo, donde hicimos acuerdos, vamos a respetar. Por lo menos es lo que están diciendo ahora. Pensá en Entre Ríos, donde está Rogelio Frigerio. Sí, en Chaco. Pocos distritos. Ahí no los vamos a tocar. En los Chaco, que importan, Concedero. en los que importan, van por todo. Hay tres que ya te puedo adelantar incluso cuáles son los candidatos en los que están pensando. A ver. Mendoza. Sí. Dicen, ¿y qué tal si vamos con Luis Petri como candidato a gobernador de Mendoza para el 2027? Ya lo están pensando ahora, Ale. Claro, no lo que es pasa que que ahí... están diciendo, bueno, lo vamos a ver para más adelante. Pero ahí sí Ya hubo lo están acuerdo. pensando. Ahí hubo acuerdo. Con Cornejo. Pero el acuerdo con Cornejo no terminó de convencerlos. Entonces, justamente no en todos los distritos, porque también te podría mencionar la ciudad de Buenos Aires. Si bien ya Mauricio Macri adelantó que el PRO va a tener candidato propio a presidente, no dijo nada de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en la ciudad de Buenos Aires también hubo un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Pero Karina quiere a quién. Y bueno, el nombre que suena fuerte es Patricia Bullrich, pero dicen cerca de Karina Milei, eso va a estar atado a cómo se porte Bullrich estos próximos 2 años en el Senado. También puede ser Adorni eventualmente. Podría ser Adorni, no le interesa tanto a Adorni ese lugar. Y Ale, en la provincia de Buenos Aires están pensando en Diego Santilli. Pensé que me ibas a decir Spert, me caía redondo. No. Están pensando en Diego Santilli. Bien. Siempre y cuando también Santilli muestre que ya es parte de la Libertad Avanza, no que es alguien del PRO que se sumó al gobierno de Milei. Y de esa manera, con esos anzuelos, tener disciplinados a 2 de los principales arietes políticos que van a usar en esta mitad del mandato. Por supuesto, es clave eso, es clave el vínculo con los gobernadores aliados, con los que no son aliados, pero dicen,
en 2027 tenemos que tratar de, no solamente están pensando en la reelección de Milei, sino también conseguir nuestros propios gobernadores. Ya están adelantándose con todos estos temas. Explosiva, Vulcano, tu columna de hoy. Gracias por esto. Mayonesa TV y cerramos con Matías Mora Cáceres. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. ¡Pará! ¿Estás loco? ¿Cómo vas a cantar eso? Es de zurdo empobrecedor. ¿No te gusta como canto? Para nada, cantás como un pobre ensordecedor. No entiendo. Aparte, ¿qué hacías cantando una canción comunista? Es que ahora Nueva York es comunista. Ah, sí, ganó Zoran Mamani. Sí. ¿Nombre de verdulero? No. Ese es Froilán Mamani. Porque es boliviano, ¿entendés? No entiendo. Pero escúchame, igual nosotros estamos en contra de Zoran Mamani. Pero no estamos a favor de todos los yanquis. Bueno, sí, está bien, pero Mamani nació en Uganda y es musulmán. Mira, el Jabo, que estuvo en Estados Unidos, le ofreció asilo a los neoyorquinos. ¡Ah, mira vos! Sí, se nos va a llenar la ciudad de Village Miseria. No entiendo. Donde sí ganó la derecha, de hecho, es en Bolivia. ¡Ah, qué bueno! Sí, el Jabo fue a la asunción del presidente a ofrecer una mano. ¿Y qué pasó? Y nada, que el problema es que la mano que ofrece siempre es ¡la mano invisible del mercado! ¡Ah! ¡Como el Bahía Blanca! Matías Mora Cáceres es politólogo. Tiene 30 años, ¿verdad? 30 años. Bienvenido, gracias por venir, Matías. Gracias a vos por la invitación. Se define en sus redes sociales como de Fiorito, además de hincha de... River, gallina. Sufrido hoy. Complicado fin de semana, ¿no? Complicado como el peronismo. De eso te quería preguntar, Mati. Hace un ratito, Ofelia Fernández aquí, en esa misma silla, dijo: mi fuerza política no logra interpretar estos temas. Ella vino a hablar de este vicio, por ejemplo, que es el vicio también del juego online, de las deudas con Mercado Pago, de las redes sociales que te ponen mal si no estás como en el filtro, de un montón de quilombos. Pero dijo: mi fuerza política no habla de esto. Bueno, coincido con lo que dice Ofe. Hace poco yo decía que La Libertad Avanza odia el pueblo que gobierna, y el peronismo hoy no entiende el pueblo que quiere gobernar, digamos, ¿no? Y no lo entiende justamente en sintonía con esto que planteaba Ofelia, que faltan debates profundos hacia adentro de nuestro espacio político, de nuestra fuerza política, sobre todo sobre las necesidades y urgencias que tiene la sociedad, que tiene nuestro pueblo. Ofe hacía hincapié mucho en la juventud. La realidad es que hoy el problema es transversal, digamos, ¿no? Es una cuestión etaria, y hay problemas de los más diversos. Vos nombraste uno que, por ejemplo, es el del endeudamiento familiar que hoy existe en nuestro país, ¿no? La gente se endeuda no solo con los bancos y con las aplicaciones, con las billeteras virtuales, sino también que ahora se endeuda con el vecino, se endeuda con el tranza del barrio, ¿no? Y eso lamentablemente retroalimenta una situación de violencia y de inseguridad muy grande, que pone en peligro, no solo en términos económicos, sino también en términos físicos, ¿no? En términos de salud, y ni que hablar después cómo repercute eso en términos de salud mental, que es una problemática que Ofe mencionaba anteriormente. Y vos como politólogo, pero también como peronista, ¿qué crees que se puede abordar de ese asunto desde lo colectivo, desde lo político? Bueno,
un poco, ustedes lo charlaban anteriormente, me parece que la respuesta a eso se tiene que dar de forma colectiva, reflexionando y discutiendo sobre esos problemas y tantos otros, pero sin duda que hay que construir una respuesta a demandas concretas que tiene la sociedad. Tiene que existir un acompañamiento profesional, tiene que haber una política de Estado que trabaje directamente con el endeudamiento familiar. O sea, cuando nos toque ser gobierno nuevamente, dentro de nuestro proyecto político, tiene que estar una alternativa que las familias puedan desendeudarse, porque eso te da estabilidad económica, te da proyección económica, proyección familiar, te permite estar tranquilo en tu casa, te permite evitar situaciones de estrés, de situaciones de ataque de pánico. Me parece que la intervención tiene que ser integral. ¿Hoy habla más claro, más simple la ultraderecha que el peronismo? Me parece que la ultraderecha logró entender cuáles eran los temas sensibles que existen en la sociedad, ¿no? Y en función de eso construir un relato sobre cómo resolverlos. Seguramente a nosotros no nos gusta en absoluto la forma que tienen de resolverlo, sobre todo porque los profundiza los problemas, ¿no? Si hay algo que está haciendo la derecha de nuestro país es destruirlo, ¿no? Destruir a los sectores trabajadores, a los sectores que hoy están estudiando, destruye los lazos sociales, los lazos comunitarios. Me parece que al peronismo le falta, sobre todo, poner encima de la mesa cuáles son los problemas prioritarios que hay que resolver, que hay muchos, y parte de la construcción de la unidad tiene que ser en términos de programáticos y en términos de proyecto de país, y lo que a mí me encantaría es que la interna dentro del peronismo estuviera discutiendo esos temas. ¿Qué temas son prioritarios de resolver, no? ¿Cómo vamos a abordar el problema de la delincuencia y sobre todo la delincuencia juvenil? ¿Cómo vamos a abordar el problema del consumo problemático? ¿Cómo vamos a abordar el endeudamiento familiar? ¿Qué vamos a hacer con la integración de las villas y los asentamientos? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el poder adquisitivo? ¿Cómo vamos a hacer para sostener la baja inflación, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para construir un Estado más eficiente, que esté presente en donde la sociedad lo necesita y que resuelva justamente la mil y una necesidades que tiene nuestro pueblo trabajador? Claro, parece como una especie de refundación lo que estás proponiendo. Es que para mí hay que refundar la política en general, porque lamentablemente hoy hay una disociación gigantesca entre la discusión política o lo que pasa en términos de Palacio y lo que está viviendo el trabajadora argentina. Ahí, y el peronismo no escapa a esa realidad. El peronismo está discutiendo problemas de la política. A ver, sin ir más lejos, ayer una diputada nacional estaba discutiendo con un panelista en un canal de stream. ¿Esa es la agenda del peronismo? ¿O es que un trabajador tiene que estar 12 horas fuera de su casa para llegar al 15 de cada mes? ¿Cuál es la agenda que tiene? ¿Cuál es la agenda que realmente importa? ¿Cuál es la agenda pública, la agenda política? Es estar discutiendo si alguien tiene o no tiene razón. A mí me parece que el peronismo tiene que correr su ego, ¿no?, de lado y empezar a discutir realmente cuáles son los problemas cotidianos que tiene la sociedad, los problemas del día a día, y en función de eso construir respuestas concretas. Porque si no, es imposible establecer nuevamente una conexión y un diálogo con la sociedad y sobre todo con aquellos que no nos eligen y que no nos votan, que me parece que ahí está el meollo de la situación y está el quiebre. ¿Será el peronismo la identidad para recuperar esas discusiones concretas? Sí. No, te pregunto. Mira, yo confío en que sí. Yo soy peronista, creo en la doctrina, creo que es la respuesta, que hay que ayornarlo a los momentos y al contexto que estamos atravesando. Claro, pero precisamente la definición de doctrina no es precisamente que es algo que permanece, que no... Vos podés tener una actualización doctrinaria, ¿no? Claro, bueno, y yo podés... los escucho a pibes que tienen 10, 20 años menos que yo, hablar de doctrina y me suenan viejos a mí, perdóname, porque capaz es una tara mía. Pero los veo, ¿viste? En las redes, los veo incluso algunos que son partidarios de personajes muy marginales como Moreno, ¿no? Claro. Que genera una cierta fascinación, después no lo vota nadie. Pero Sí, para mí tiene que haber una actualización acorde al momento que estamos viviendo. Digamos, para mí el peronismo históricamente fue y actualmente lo sigue siendo, pese a lamentablemente la mediocridad que tiene nuestra dirigencia.
Y soy muy tajante con esto porque estamos discutiendo cosas que no tienen sentido, que no nos llevan a ningún lado. La interna que existe hoy solamente la están discutiendo 2 sectores del peronismo que representan el 2%. Y ausentan votos, claro. El resto estamos absolutamente podridos y cansados de eso. Es más, si hicieran parte de la discusión de la interna la militancia peronista, se resuelve en 2 minutos. Porque esos problemas no les interesa a nadie. ¿Para qué lado se resuelve? Para el lado de la militancia. Se resuelve para el lado nuevamente, de la agenda que hay en la calle. A ver, ¿Pero quién está más cerca de esa militancia, Axel o Cristina? No sé, me parece que no hay que discutir nombres. Nuevamente, insisto, hay que discutir un proyecto de país. Pero en la interna están discutiendo los nombres. La vimos a Cristina que se venía aguantando. Al final mandó una carta Blum contra Cristina. De los laberintos se sale por arriba. Y para mí lo que hay que dejar de hacer en el peronismo es representar y hacer parte, ¿no? Tenemos que dejar de los que representan a los trabajadores y que los protagonistas sean los trabajadores. Históricamente lo fue en el peronismo. El sujeto político del peronismo son los laburantes. Y cuando recuperemos ese sujeto político, vamos a volver a representar mayorías y vamos a volver a tener vocación de poder. Y vamos a poder hablar con sectores que hoy, con los que no discutimos ni de cerca. ¿Y el laburante al que le habla el peronismo es el laburante actual del siglo XXI? No, una parte del peronismo le habla a una Argentina que no existe más. A ver, lo interesante de lo que plantea Ofelia, por ejemplo, es que le habla a sectores que no tenemos un mensaje claro y que no tenemos una construcción de propuesta alrededor de la vida que tienen, ¿no? Esto de los nichos tecnológicos, la economía de plataforma, las nuevas formas de laburar. Hay que acercarse a los laburantes, a todos los sectores de la sociedad que hoy no están cerca nuestro, no nos eligen, incluso aquellos que optan por Javier Milei, que nunca votan en contra de sus intereses. Los laburantes siempre votan a favor y con expectativas y apuestan a futuro y tienen ganas de mejorar. Lamentablemente Milei no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros, pero para eso hay que convencerlo y para convencerlo hay que escucharlos, porque hay que conocer cuáles son esos problemas que viven cotidianamente y en función de eso construir respuestas. En lo personal, me imagino que Ofe también, y muchos militantes y compañeros y compañeras que somos de base, queremos ser parte de la construcción de esa respuesta. Mati, fue muy interesante escucharte, hablando de escuchar. Gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias a vos por la invitación. Y a ustedes, gracias por quedarse hasta este momento. La verdad, con gran audiencia cerramos un nuevo envío, una nueva emisión. El lunes próximo, como siempre, a las 11, los espero acá. Chau.